Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a esta jornada informativa de las dos convocatorias de ayudas FEDER que tenemos actualmente publicadas en la Fundación Biodiversidad, la de Impulso a la Bioeconomía y la de Conservación y Restauración de Hábitats y Especies Marinas. Soy Sergio Fernández, soy el coordinador de comunicación de la Fundación Biodiversidad, y antes de dar paso a las personas que nos acompañan hoy en la mesa para contaros los detalles de las convocatorias, os digo brevemente 4 cosas que hay que tener en cuenta sobre la dinámica de la jornada. Lo primero, que como veréis, y si no os solicitamos, que tengáis micros y cámaras apagados, porque las dudas que se puedan ir generando, que para eso es el objetivo de esta jornada, a lo largo de esta mañana, se resolverán a través de un botoncito, un icono que tenéis que ver en la parte superior de las pantallas que pone PIR, preguntas y respuestas. Pues es a través de ahí donde vamos a gestionar las dudas. No se va a gestionar ni se va a contestar nada a través del chat para evitar confusiones, todo va a ser a través del botón de preguntas y respuestas. Lo que sí os pedimos también, para facilitar a los equipos que están hoy aquí de las dos áreas competentes de estas convocatorias, es que digáis al inicio de vuestra pregunta a qué convocatoria hace referencia, y brevemente también que os podáis presentar si pertenecéis a alguna entidad, para poder ubicaros mejor en esa duda. Contaros también que la sesión se va a grabar para que luego quede alojada en la página web, por si alguien quiere luego repasar alguna de las cosas que estamos tratando, y que os recomendamos que, independientemente de que cualquier duda que podáis tener la podáis ir trasladando desde ya, pero sí os recomendamos que dejéis pasar las intervenciones, porque seguramente a lo largo de esas intervenciones algunas de las dudas ya podrán quedar resueltas. Y en cualquier caso también tendréis y seguís teniendo a vuestra disposición un correo que es proyectos@fundación-biodiversidad.es para cualquier duda que os pueda surgir, que necesite de mayores explicaciones o mayor detalle. A través de ese correo las compañeras os podrán contestar a esas dudas. Pues sin más, recordaros lo del preguntas y respuestas, que es a través de ahí, desde donde os vamos a resolver las dudas. Damos paso ya a Ignacio Torres, subdirector de Biodiversidad y Cambio Climático de la Fundación Biodiversidad, para contaros las generalidades de estas convocatorias que os vamos a contar esta mañana. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos y a todas. Esperamos que sea una jornada muy fructífera en la que podáis resolver la mayor parte de las cuestiones, de las dudas. Si hay cosas concretas de proyectos concretos que tienen algunas particularidades, en los correos que vamos a ir diciendo a lo largo de la mañana también podremos tratar de solventarlos. Yo quería hacer primero un poco, que siempre nos gusta, un foco, poner el marco a dónde estamos y por qué son estas ayudas, estas convocatorias concretamente. Sabéis que la Fundación Biodiversidad pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Nuestro patronato está conformado por los altos cargos de este ministerio y también de otros ministerios, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el MAPA, es el MAPA, también del Instituto Español de Oceanografía, también tenemos al fiscal general de Medio Ambiente, tenemos al comandante en jefe del SEPRONA, pero en definitiva está conformado por todos los miembros de la Administración que tienen un papel importante en aspectos de medio ambiente y biodiversidad. Pero nuestras líneas de actuación están conformadas por estas 6 que tenéis hoy aquí en pantalla. La conservación de los ecosistemas terrestres, conservación de ecosistemas marinos, tenemos una línea muy potente también para trabajar en entornos urbanos. Trabajamos específicamente en reducir causas de pérdida de biodiversidad, donde evidentemente la lucha contra el cambio climático es uno de los focos trascendentales de pérdida de biodiversidad. Tenemos una línea específica de actuación de generación y gestión del conocimiento. Aquí, a lo largo del día, también esperamos que quede muy contundente y muy claro que queremos que todo lo que se genere a través de nuestros proyectos acabe siendo parte del sistema integrado de información para la biodiversidad, siendo parte del banco de datos de la naturaleza. La información que se vaya generando, la documentación que se vaya generando tiene que acabar siendo una parte relevante de este sistema integrado de información del Ministerio. Y luego tenemos una línea también muy potente de participación con el sector privado
en la transición ecológica, donde durante estos últimos años ha habido un foco trascendental tanto en economía circular, con convocatorias específicas, como también en la Iniciativa Española de Empresa y Biodiversidad, en donde la interacción con el sector privado ha sido clave. Hoy vamos a hablar específicamente de las dos líneas de actuación primeras, conservación de ecosistemas terrestres y conservación de ecosistemas marinos, a través de diferentes convocatorias que os vamos a explicar. Luego tenemos actividades transversales, en donde en todos nuestros proyectos pretendemos que tengan unos temas clave, ¿no? Lo primero de ellos es el enfoque de género, que hagamos una excelente comunicación y una excelente transferencia de los resultados de nuestros proyectos hacia la sociedad, y luego que también sirvan para tener una interrelación clave con todas las políticas en las que España, como Estado miembro de la Unión Europea, en los ámbitos más mundiales, tenga una interrelación con los grandes convenios en donde España es parte. ¿De dónde estamos viniendo? Bueno, pues actualmente somos organismo intermedio de gestión de varios fondos estructurales. Del Fondo Social Europeo Plus, prácticamente desde el principio de la Fundación Biodiversidad, en el año 2001, del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, desde unos años después, desde hace ya también más de 10 años, y la novedad es que vamos a ser también, y estamos siendo, organismo intermedio de gestión de FEDER, como vamos a explicar a lo largo de la jornada de hoy. Tanto de Fondo Social Europeo Plus y de FEMPA, vamos a contaros que también hay dos convocatorias que están actualmente abiertas, y os lo cuento en la siguiente diapo, y que hemos estado gestionando una ingente cantidad de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia desde el año 2021, con múltiples líneas de actuación. Algunas de las cuales, las 4 más potentes de todas ellas, las vamos a dar continuidad a través de fondos FEDER, ¿vale? A través de las convocatorias de ayudas que se ponen en marcha hoy y que se han puesto en marcha hace unas pocas semanas. Como decía, de Emplea Verde, del programa Emplea Verde, que es el que desarrollamos con el Fondo Social Europeo Plus, se ha publicado hace unas semanas, al mismo tiempo que estas dos que vamos a contar ahora, unas convocatoria específica de 13,2 millones de euros y que va a estar abierta hasta el próximo 28 de julio de 2025. Aquí, por dejar un píxel también que es importante, es que miréis el documento que se ha publicado hace un año de yacimientos de empleo. Queremos generar empleos en todo lo que está ligado a la transición ecológica, y hay un documento en el que se explican muy bien cuáles son estos yacimientos de empleo y dónde queremos hacer un foco en esta convocatoria. También para trabajar con todo el sector pesquero, impulsar la sostenibilidad ambiental del sector pesquero y acuícola, está en el marco del programa Pleamar y cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, una convocatoria de 14,55 millones que estará también abierta hasta el 28 de julio del 2025. Ha habido unos lanzamientos de estas convocatorias que están publicados también en nuestra página web, y que también están los equipos de estos programas a vuestra disposición para solventar dudas hasta este 28 de julio. ¿Qué es lo que estamos presentando hoy? Bueno, dos convocatorias en el marco del FEDER. En el marco del FEDER hay muchos objetivos. El objetivo político 2, en el cual estamos específicamente incorporados la Fundación Biodiversidad como organismo de gestión, pretende una Europa más verde y baja en carbono, que promueva una transición energética limpia y equitativa, con inversión verde y azul, en economía circular, en adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos. Y nosotros específicamente estamos en el objetivo específico 2.7, que promueve la biodiversidad, las infraestructuras verdes, y este es un término que vais a ver refrendado en todas nuestras convocatorias de una forma muy contundente, y es porque estamos dentro de este objetivo específico por los que se ha marcado tan contundentemente esto en las dos convocatorias que os vamos a explicar hoy en detalle, tanto en el entorno urbano como en el entorno rural, y donde se trate de reducir la contaminación. Ese es el objetivo específico en el cual estamos inmersos. Hay una particularidad
clave en los fondos FEDER, muy diferente de lo que han sido nuestros fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en los cuales hemos puesto tanto la línea de renaturalización urbana como la línea de investigación para la gestión de la biodiversidad, como las dos que presentamos hoy de bioeconomía o de biodiversidad marina, cambia notablemente. Cambia notablemente porque dependiendo de dónde se desarrollen o dónde estén las diferentes entidades que desarrollen las acciones, tiene un porcentaje de cofinanciación diferente. Tiene la ventaja de que no tenemos las dificultades que hemos tenido con el PRTR con respecto al IVA, pero sí que tenemos que tener esto muy contundentemente claro. En las regiones menos desarrolladas tienen un porcentaje de cofinanciación del 85%, que son Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura y Melilla. Las regiones en transición, que son Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Galicia, La Rioja, Murcia y Valencia, hay un porcentaje del 75, exactamente del 60% de cofinanciación, y excepto en Canarias, que tiene un porcentaje específico de cofinanciación, igual que las menos desarrolladas, del 85%, pero compite contra estas regiones en transición. Y las regiones más desarrolladas, al 40% de cofinanciación, son Aragón, Cataluña, Navarra, Madrid y País Vasco. El cómo identificar tu porcentaje de cofinanciación os lo van a explicar las coordinadoras de las áreas, porque difiere en ambas convocatorias, porque no es lo mismo lo que estamos desarrollando en las zonas marinas, en biodiversidad marina, que lo que va a ser en bioeconomía en todo el Estado. Nosotros, como organismo intermedio de gestión del programa FEDER, vamos a estar gestionando una financiación de 98,6 millones de euros, de los cuales FEDER aporta el 62,15%, 62,15 millones de euros. Con una particularidad también, es que cada uno de estos bloques tiene una financiación global. En las menos desarrolladas 27 millones, en transición 45,3 y en las más desarrolladas 26,3. Cada uno de los proyectos competirá por esos fondos con respecto a cada uno de los proyectos que se presenten en estas regiones, ¿vale? Esta es otra de las cuestiones que es clave y no ocurre como en otras convocatorias, no son vasos comunicantes. Si nos sobrara financiación en una, no nos podríamos llevar esa financiación a las otras. Son bloques cerrados. Esto, que también nos han llegado muchas cuestiones y muchas preguntas, es una senda que ha venido marcada por el Ministerio de Hacienda y por la Comisión Europea en la negociación que ha habido global, y no es susceptible de cambio, ¿vale? Nos hemos encontrado esta senda completamente marcada, tanto en esta como en las otras convocatorias. Estas convocatorias cuelgan de unas únicas bases reguladoras que ya están publicadas desde hace tiempo, que, como hemos dicho, estaban muy enfocadas en el impulso de la infraestructura verde, ¿vale? De aquí cuelgan estas 4 convocatorias, 2 que se publicaron ya hace tiempo y están cerradas. Ha habido una extraordinaria, especialmente en esta primera que vemos aquí, de renaturalización y resiliencia de entornos urbanos, con 87 proyectos presentados, con una extraordinaria demanda, 7 veces más fondos de los que teníamos disponibles, y que ya estamos cerrando también el proceso de evaluación, y que era de 39,8 millones de euros. La segunda, que está ya también cerrada, y de hecho han salido recientemente las cartas de de los proyectos a unas cuantas de las 41 propuestas presentadas, ha salido hacia unas cuantas de ellas ese proceso de reformulación, y que tenía 5,9 millones de euros. Y luego tenemos las 2 de hoy, que se presenta la convocatoria tanto de conservación y restauración de hábitats y especies marinas como la de impulso a la bioeconomía. De ambas hay una trayectoria amplia en la Fundación Biodiversidad, y seguro que muchos de los que nos estáis escuchando aquí, las más de 200 personas que estáis conectadas, ya sabéis cómo han sido las convocatorias previas que hemos hecho, tanto con fondos PRTR, especialmente en bioeconomía, que ha sido una línea marcada ahora, como en conservación de la biodiversidad marina, que es un histórico de la Fundación y que se ha financiado tanto con el plan de recuperación como históricamente con fondos propios. ¿Qué podemos
esperar para el futuro, que será también otra de las cuestiones generales? Bueno, pues durante este año vamos a tener convocatorias específicas a nivel territorial, algunas específicamente ligadas al Mar Menor, otras específicamente ligadas a Doñana y otras específicamente ligadas a las zonas DANA. Hasta final de año no tendremos una siguiente convocatoria con fondos nacionales, con fondos propios de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y de la Fundación Biodiversidad, ligada al programa PIMA Adapta, y en el que desarrollaremos las medidas de acción del segundo programa de trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Esas serán las siguientes que tengamos por delante durante este año 2025, salvo que haya algunas novedades desde el ámbito presupuestario, ya sea del Plan de Recuperación o de otros fondos propios o estructurales. Pero en principio, para que sepáis que estos que vamos a presentar ahora son a nivel general las más gordas que nos quedan por resolver y por adjudicar los proyectos. Para que os animéis, sabemos que hay mucha gente que está haciendo actuaciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que al mismo tiempo estar presentando nuevas propuestas es complicado, pero que estas van a ser nuestras ventanillas más potentes de aquí al final del 2025. Bueno, sin más, me gustaría darle la palabra a Gemma Rodríguez, que es la coordinadora del área de bioeconomía. Gemma, adelante para contar todas las particularidades de esta convocatoria FEDER. Buenos días y gracias por atender a esta presentación en la que tenemos el gusto de compartir con vosotros la continuidad de esta línea de trabajo que, como sabéis, muchos de vosotros pusimos en marcha en la Fundación en 2021 gracias a los fondos PRTR, y precisamente con FEDER no solo le damos continuidad, sino que la bioeconomía, como la entendemos en la Fundación Biodiversidad, teniendo en cuenta definiciones oficiales como la FAO, aquí sabéis que la entendemos desde un enfoque más amplio, como el uso sostenible de los recursos naturales de origen biológico, como recursos agrarios, forestales, etcétera, que además de revertir en la conservación de la biodiversidad, también tiene un impacto importante a nivel territorial. Esto precisamente es el objetivo FEDER, quiero decir, es una herramienta con un encaje perfecto en los objetivos de desarrollo territorial, socioeconómico y ambiental que tienen los fondos FEDER. Por tanto, estamos plenamente enmarcados con diferentes estrategias y planes, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Obviamente, todo lo que tenga que ver con temas de conservación, como la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, la Estrategia Forestal Europea o el Reglamento de Renaturalización de la Naturaleza, va a estar plenamente alineado con finalmente el uso de estos fondos. También estrategias específicas de bioeconomía que tenemos prevista una a nivel europeo para 2025, actualmente en elaboración, completamente alineada con los objetivos de esta convocatoria: promover un modelo económico más sostenible, generando empleo verde, aprovechando el potencial de la bioeconomía y contribuyendo a la conservación. Todo esto son señas identitarias muy, muy importantes de esta convocatoria, estos dos aspectos de conservación y desarrollo territorial. Y a nivel nacional, pues mencionar, cómo no, la estrategia IFCRE. El tema de la infraestructura verde es muy relevante, ahora también lo comentaré. El Plan Estratégico Patrimonio Natural y Biodiversidad 2030. Y estrategias más específicas de temas forestales, con mucha importancia en esta convocatoria, la de bioeconomía Horizonte 2030 y temas que también esta convocatoria viene a fomentar y a potenciar: reto demográfico, tema de incendios, etcétera. ¿Por qué? Porque, como comentaba Ignacio, la infraestructura verde es un aspecto vital que remarcan los fondos FEDER. Como sabéis, es la red de espacios naturales y seminaturales que va a promover no solo la conservación de la naturaleza, sino también el aporte de esos servicios ecosistémicos. Y por eso buscamos con estos fondos que la aplicación de estos proyectos, que la implementación de estos proyectos contribuya a fomentar estos servicios ecosistémicos, la adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, prevenir incendios forestales, luchar contra la desertificación. Es lo que vamos a buscar en esas iniciativas de desarrollo territorial, de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que nos presentéis. Luego también lo podemos ver muy detallado en los criterios de selección, cómo vamos a mirar cada una de estas contribuciones. Y, por supuesto, igualmente importante, como decía, cómo van a contribuir los proyectos a generar empleo, a generar oportunidades en medio rural y especialmente en zonas de reto demográfico. Son objetivos FEDER nuevamente.
Yendo al detalle ya de las acciones subvencionables de la convocatoria, y como siempre decimos, no son listados cerrados, sino que son listados abiertos, pero sí que nos gusta orientar y plasmar realmente cuáles son las prioridades. En este sentido, como veréis, los que tenéis experiencia con convocatorias anteriores, veréis que hemos abierto nuevamente el foco. La convocatoria 21 de bioeconomía fue una convocatoria amplia, en el sentido amplio de se aceptaban o se promovían proyectos de diversa índole. La convocatoria del 23 fue más forestal, se buscaba sobre todo promover la gestión y aprovechamientos forestales, y volvemos a un enfoque amplio. Buscamos no solamente en la línea A, veréis, obviamente se buscan proyectos de gestión forestal sostenible y de desarrollo y diversificación de aprovechamientos forestales, pero también nuevamente abrimos la posibilidad de proyectos relacionados con la transición agroecológica, buenas prácticas agrarias, restauración en medio agrario, etcétera, y aquellos proyectos que tengan un enfoque integral en los territorios. La letra B, iniciativas orientadas a favorecer paisajes multifuncionales con una gestión como ganadería extensiva, gestión forestal incluso, que actúe a nivel territorial, favoreciendo paisajes multifuncionales, más heterogéneos y más adaptados al cambio climático. Otras actividades productivas, la letra D, que puedan apoyar igualmente mantenimiento de la biodiversidad y condiciones y oportunidades económicas, estaría la apicultura, estaría turismo, otro tipo de actividades que incluso acuicultura. Lo que pasa que por eso remarcamos que hay otras convocatorias abiertas y que veis bien si temas más relacionados con lo marino o con lo acuícola pueden tener más cabida en los fondos FEMPA, por ejemplo. Hemos hecho un especial guiño a todo lo que contribuye a reactivar zonas que hayan sufrido de catástrofes naturales, zonas con incendios o zonas pues, que hayan sufrido, por ejemplo, las consecuencias de fenómenos como las danas. Y también especial foco, como decía, esos servicios ecosistémicos, todo lo que sea prevenir incendios forestales, todas acciones más orientadas a esta prevención de incendios forestales y cualquier otra actuación, como decíamos, lista abierta que contribuya a estos objetivos de la convocatoria. Como datos generales de la convocatoria, la dotación es de 39,62 millones de euros y tener en cuenta que la ayuda es de 25,2 millones de euros. Los proyectos pueden tener una duración máxima de 3 años. Tenemos la fecha a tope que viene marcada por el propio fondo del 30 de septiembre de 2028. Dependiendo de cuándo sea la resolución, tendremos prácticamente casi 3 años. No va a llegar a 3 años de proyecto, pero tenemos algo más de 2 años y medio. Comenzará a partir de la resolución de la ayuda, que está estimada para principios del año que viene, y cuanto antes mejor. Sabéis que ahí intentamos correr lo máximo posible para otorgar un mayor plazo de ejecución de los proyectos. Había una pregunta relacionada con si sería posible ampliar el plazo de presentación de los proyectos. Esto no es posible. Todo lo que ampliemos el plazo de la presentación redunda negativamente en la duración de los proyectos y no interesa. El importe de los proyectos, esto se refiere al presupuesto total de los proyectos, no la ayuda que solicitáis, sino el importe total estaría entre 500.000 y 2 millones de euros. Es un intervalo muy amplio para que haya proyectos más locales, más orientados, más pequeños y proyectos más emblemáticos, más grandes. El DNSH vino para quedarse, ya lo dijimos, y nuevamente es de aplicación en los fondos FEDER, y aquí hay una posibilidad de anticipo, solo un anticipo, solo digo porque los fondos FRTR habilitamos la posibilidad de 2. Aquí se prevé uno de máximo el 30% de la ayuda, no del presupuesto, de la ayuda, y es necesario constituir un aval bancario. Solamente tienen exención de esta garantía bancaria las entidades exentas por la propia ley de subvenciones, que son básicamente entidades del sector público y entidades privadas sin ánimo de lucro con las características de acción social y cooperación internacional. ¿Y qué entidades pueden ser beneficiarias? Pues nuevamente en esta convocatoria las que se consideran más importantes para el desarrollo de estas actividades en el territorio. Son las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, organismos públicos de investigación, tanto de la AGE como de las comunidades autónomas,
así como universidades públicos, sus institutos universitarios y organizaciones y colegios profesionales. En el ámbito de la investigación también tenemos los centros tecnológicos de apoyo a la I+D+I y a la innovación tecnológica. Y, por supuesto, muy importante, todo lo que sean entidades locales, como ayuntamientos, mancomunidades y consorcios públicos. Es requisito para todas las entidades que sean personas jurídicas, válidamente constituidas y con domicilio territorial en España. Y nuevamente se abre la posibilidad, tan útiles estas agrupaciones en PRTR, también lo serán en FEDER, de constituir agrupaciones de entidades con un máximo de 4 integrantes. La experiencia PRTR nos ha mostrado que este número es adecuado, mucho más ajustado a una gestión asequible y suficiente para representar esos proyectos, incluso los más grandes, incluyendo a la entidad coordinadora. Esto lo vamos a explicar porque a veces genera dudas. Solo se permite una propuesta por entidad como solicitante. Solicitante quiere decir la que va en solitario, es la entidad solicitante, y solicitante quiere decir la que va en agrupación y lidera, coordina esa agrupación. Por ejemplo, si una entidad solicita, coordina una agrupación y solicita ese proyecto como agrupación, no podrá presentar una solicitud en solitario. Pero si no lidera esa agrupación, sino que va como miembro de la agrupación, sí que va a poder presentar una solicitud en solitario. La cofinanciación de los proyectos, ya lo comentaba Ignacio, es otra peculiaridad de los fondos FEDER con respecto a los PRTR. Obviamente los fondos FEDER vienen a contribuir a esa desigualdad territorial y, por tanto, pretende con esta distribución por categorías de regiones fomentar a reducir esa brecha. En la convocatoria de bioeconomía lo vamos a explicar bastante pormenorizado cuando entremos a la partida de gastos subvencionables, presupuestos, etcétera, porque sí que hay que entender muy bien cómo regionalizar y queremos ayudar a cómo se toman esas decisiones, ¿no? ¿Qué significa para mí que voy a actuar tanto en el territorio con un proyecto de bioeconomía, con acciones sobre el terreno, pero también en sede, cómo tomo esas decisiones, cómo regionalizo correctamente? La componente científico-técnico de la propuesta es nuevamente un requisito en esta convocatoria. Hemos dado más flexibilidad en el sentido de que se puede hacer de dos maneras. Viene dada per se si la agrupación ya incluye una entidad científica en la agrupación, entendiendo también que esta entidad científica, y ahí animaros a que no solo la incluyáis, sino que la incluyáis también en todas las actividades donde tiene mucha importancia este conocimiento científico, tanto en la generación de conocimiento como en el uso del mismo. Pero también, si no la integráis en la agrupación, está la posibilidad de incluir o bien un comité científico, que lo conforméis en el marco del proyecto, que nos digáis cómo va a trabajar, qué perfiles lo van a componer, en qué acciones va a tener cabida, va a tener peso, o bien incluir asesoramiento de representantes o entidades científicas en las acciones que consideréis importantes. Esto tenemos que verlo bien reflejado en las solicitudes, así que os animamos a pensar bien, sobre todo a que se vea bien reflejado. Y los criterios de evaluación, aunque están en la convocatoria y en el artículo 16, los podéis repasar. Sí nos gusta explicarlos porque está contenida la clave al final de lo que estamos diciendo, de los objetivos de la convocatoria, de lo que vamos a mirar, de lo que vamos a pedir a los proyectos y finalmente de los que salen seleccionados con respecto a los demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los que quitando y obviamente teniendo en cuenta aspectos formales de la calidad científico-técnica, de cómo está presentada la propuesta, de la coherencia entre los objetivos, las actuaciones, los resultados, cómo lo voy a medir con fuentes de verificación, cómo lo mido en un cronograma. Todo esto son aspectos muy técnicos, ya estáis muy acostumbrados muchas de las entidades, pero hay otra parte que es la más definitiva muchas veces, que es aquellos criterios ambientales y sociales y estratégicos que van a medir cómo contribuyo a esos objetivos FEDER, a esos objetivos de esta convocatoria. Por ejemplo, cómo impulso la bioeconomía y el uso sostenible del territorio, cómo creo empleo. Esto lo leemos muy bien, ¿no? Vemos qué indicadores ponéis de creación de empleo, si esto es riguroso, si se desprende de las actuaciones, si estáis fomentando algún nicho de la bioeconomía de manera directa en el territorio.
Y en temas de biodiversidad, también muchísimo peso, 12 puntos, a cómo mi proyecto contribuye en la práctica a la conservación de los recursos naturales, forestales y la biodiversidad. No es lo mismo, por ejemplo, un proyecto muy teórico en el que nos planteáis un modelo, un estudio, donde esta contribución es más teórica, a un proyecto más práctico, con acciones sobre el territorio, donde esta contribución es más directa. Esto también se valora de manera diferente. Nuevamente, mucha importancia a cómo contribuyo a servicios ecosistémicos, como a la adaptación al cambio climático, la prevención de incendios y cómo contribuyo nuevamente al reto demográfico. Aquí miramos en concreto la densidad de población de los lugares donde nos indicáis que vais a ejecutar el proyecto, con lo cual cuanto más información nos deis a nivel detallado en la solicitud de los municipios de actuación, si los tenéis y los podéis otorgar, pues más a nivel detallado valoraremos este criterio. Y los criterios estratégicos muy parecidos a los que usamos en PRTR, cómo contribuís a todas estas planes y estrategias que comentábamos al comienzo de la presentación, que son de aplicación a esta convocatoria, el carácter transformador para el territorio en el sentido práctico. El alcance del proyecto a nivel territorial tiene un gran alcance, también con los temas de la convocatoria va a cambiar muchas cosas, se va a quedar en un alcance más pequeño y muy importante esto también, la perdurabilidad y viabilidad económica. Muchas veces nos planteáis actuaciones que nos generan dudas sobre su viabilidad después de esta duración de este proyecto, ¿no? Construcciones, centros, si nos dejáis claro que eso va a tener una viabilidad económica en el futuro, pues va a ser mucho más clarificador para esa puntuación. La agrupación, nos gusta ver que la agrupación está pensada, que el reparto es evidente, que están los que tienen que estar, que no sabemos, muchas veces no se explica bien por qué están algunas entidades o se explica demasiado unas, otras no. Bueno, esto también lo vemos, con lo cual toda la información que deis es muy relevante. ¿Cómo trabajáis en red en el territorio? No solo temas de participación muy importantes, sino creación de estructuras a futuro, trabajo con entidades locales para que eso se quede en el territorio. Todo esto también lo vemos en las propuestas, que nos leemos muy en detalle. Y, por último, la replicabilidad y transferibilidad de las actuaciones. Vamos a pasar a una parte más operativa de presentación de solicitudes, gastos elegibles y demás, que dejo a mi compañera Paloma Rosa, que es jefa del área de bioeconomía y de esta convocatoria. FEDER. Sí, disculpad un inciso antes de dar paso a Paloma, porque estamos detectando que algunos tenéis problemas porque no sale el icono de preguntas y respuestas. Recordaros que en todas estas jornadas, es verdad que en esta ocasión no lo hemos recordado quizá, os tenéis que conectar a través de la aplicación de Teams. Si os habéis conectado a la reunión a través del navegador y no a través de la aplicación, es probable que esa opción de preguntas y respuestas no os salga. Si tenéis opción de saliros y volveros a conectar a través de la aplicación, sería lo ideal. Si no, excepcionalmente y solo para aquellas personas que quieran consultar algo y no tengan habilitado el preguntas y respuestas, vamos a tratar de daros respuesta a través del chat, ¿vale? A través del icono del chat. Solo y excepcionalmente en aquellas personas que no tengáis habilitado preguntas y respuestas y no tengáis esa opción de conectaros a estas alturas a través de la aplicación de Teams, ¿vale? Para tratar de, en la medida de lo posible, mantener el preguntas y respuestas como la única vía viable para dar solución a estas dudas, ¿vale? Pero excepcionalmente, recordaros que si no podéis conectaros a través de la aplicación, a través del chat también vamos a dar respuesta a esas dudas. Pues ya doy paso a Paloma ya. electrónica.es. Muy bien. O bien entrando por la página web de la Fundación, entrando a convocatorias, seleccionando la convocatoria de referencia y ahí tenéis un botón que os manda directamente a esta sede electrónica. La operativa es muy similar a las otras presentaciones, pero bueno, tiene algunas particularidades. Una vez entramos en la sede electrónica, va a haber un catálogo de trámites donde tenemos que escoger la convocatoria y a partir de ahí iniciar el trámite. Hay 4 pasos.
El primero es importante: identificar al solicitante, cumplimentar la propuesta, adjuntar la documentación, firmar y entregar. Estos 4 pasos es muy importante que los hagáis completos, porque de otra manera no podrá considerarse como entregada la solicitud. Es la única manera de entregar solicitudes, es decir, no podemos recoger solicitudes por otros medios, por correo electrónico, etcétera. Entonces, primera recomendación: cuanto antes entremos a esta sede electrónica para familiarizarnos con la misma. Vale. Una de las grandes diferencias es que el acceso a esta sede electrónica se hace con un certificado digital. Es decir, la persona que vaya a cumplimentar la solicitud y a enviar la solicitud necesita tener instalado en su ordenador un certificado digital. ¿Quién puede presentar la solicitud? Pues una persona que tenga poderes para ello. Es decir, si es una solicitud de una única entidad, podrá presentar esta solicitud el representante legal de la entidad o una persona externa a la entidad o de la entidad que tenga poderes para ello. Si es una agrupación, pues de igual manera podrá ser presentada o por una persona externa, el representante de la agrupación, etcétera, pero siempre que tenga poderes para ello. ¿Por qué? Porque os vamos a pedir que por favor nos adjuntéis en este primer paso de identificación esos poderes. Ahí hemos copiado un pantallazo de la primera pantalla que aparece cuando nos vamos a identificar. Como entramos con el certificado personal, pues lo primero que hace es identificarnos como personas. Me identificaría a mí como Paloma, pero yo voy a presentar la solicitud en representación de otras entidades. Entonces os pedimos que marquéis ahí. Una vez marcáis ahí, se habilitarán los campos para presentar esos poderes. Eso no quiere decir que los documentos que haya que presentar firmados no tengan que ir firmados por los representantes legales de la entidad. Sabemos que esto puede provocar alguna duda, pero bueno, dudas concretas nos escribís y os contestamos. Otra cuestión importante es que, por favor, comprobéis que el correo electrónico proporcionado en datos a efectos de notificaciones es correcto y adecuado, ya que va a ser la única vía de comunicación que vamos a tener con vosotros. La persona que entre y realice la solicitud va a ser el certificado que va a ser válido para acceder a cualquier tipo de notificación que os enviemos. Por lo tanto, esto tened en cuenta también a la hora de planificar el momento de presentación de la solicitud. También es importante saber que hay que, cada fase de esta solicitud, para pasar de una a otra, tiene que estar cumplimentado todo y cada una de las preguntas, de las cuestiones que os vamos solicitando. Y en este sentido recomendamos revisar en detalle estos 3 documentos que os ponemos ahí. El modelo de solicitud, que es una guía para completar el formulario de solicitud de la herramienta informática, la guía para la presentación de solicitudes y el documento de preguntas frecuentes. Estos 3 documentos están disponibles tanto en la página web de la Fundación, apartado convocatorias en la convocatoria de bioeconomía, como en la sede electrónica de la Fundación. Esta guía para completar el formulario de solicitud detalla todas las consultas que os realizamos en la fase de formulario. Esto es muy similar a otras propuestas y a otras solicitudes y a otras convocatorias que, si ya sois antiguos beneficiarios de la Fundación, ya en algún momento habéis tenido que preparar y enviarnos. Y en esta fase de la solicitud, en el formulario, os realizamos una serie de preguntas. Entonces, revisad por favor el modelo de solicitud, porque no solamente hay que adjuntar los documentos que ahora vamos a ver, los formularios en el modelo facilitado por la Fundación, sino que hay una serie de preguntas que nos van a facilitar entender en detalle el proyecto y poder valorar, como decía Gemma, ciertas cuestiones, ciertos criterios de valoración a la hora de valorar las solicitudes, que es importante que tengamos claro. Entonces, recomendación, repito, no dejarlo para el último momento, ir entrando, familiarizarse con la herramienta, revisar estos documentos y decidir quién definitivamente va a realizar la presentación. Bueno, ¿qué documentación hay que presentar? Aparte de responder a esas preguntas que veíamos en el formulario de solicitud, hay una serie de documentación obligatoria que hay que presentar. En esta fase hay una documentación técnica que no es subsanable y una documentación administrativa que sí será subsanable si se detecta que hay algún error. Entonces, la documentación administrativa subsanable por entidad
habrá que presentar los estatutos, el poder y la inscripción en el registro correspondiente, siempre y cuando no se haya sido beneficiario de la Fundación Biodiversidad desde el 2022 o de manera posterior. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues en ese formulario os vamos a preguntar si habéis sido beneficiarios o no, y en caso de que lo hayáis sido, que nos indiquéis el número. Vais a tener también un listado de antiguos beneficiarios disponible para que identifiquéis vuestro número, y entonces en ese caso no sería obligatorio presentar esta documentación. En caso contrario, sí. Luego, además, por propuesta, es absolutamente obligatorio presentar la solicitud de la ayuda, y en el caso de agrupaciones, el acuerdo interno de agrupación. Estos dos documentos tienen un modelo que os facilitamos también, que está disponible y que debe ser presentado y firmado por las entidades solicitantes, ya sean solitarias o en agrupación. Recordad, por favor, que todas las firmas deben de ser firmas electrónicas, ¿vale? Los representantes legales deben de firmar con firma electrónica. Esta documentación será revisada. Si hubiera algún error o detectáramos alguna incidencia, se solicitaría una subsanación. ¿Cuál es la documentación que no es subsanable? Es la documentación de carácter técnico. Es decir, toda esta documentación que vamos a ver ahora, una vez se presente, no va a poder ser corregida, o si se nos olvida presentar algo, no va a poder ser aportado posteriormente, y además repetimos que es obligatorio el uso de los modelos que os facilitamos. ¿Para qué? Para que las evaluaciones precisamente de todos los proyectos pues se hagan en base a una documentación común, a una información común. En primer lugar, hay un marco lógico. Aquí os indicamos que prestéis, por favor, especial atención a los resultados e indicadores de impacto y de ejecución, productos estratégicos y fuentes de verificación. Va a haber un documento de fichas de acción. El número de acciones va a estar limitado a 10. Va a haber un documento de presupuesto con especial atención a la regionalización, que ahora vamos a hablar de ella. Hay una tabla de recursos humanos, atención a la tipología de personal que estáis proponiendo, una ficha de integración de aspectos de género y un cronograma. Todos estos documentos son obligatorios y, como digo, es obligatorio el uso de los modelos. De manera opcional, se puede presentar la localización cartográfica de las actuaciones, si ya tenéis muy claro la localización de las mismas, y también cartas de apoyo, lo cual también es algo valorado. Cartas de apoyo de instituciones públicas, de otras instituciones, bueno, las cartas de apoyo del proyecto que podáis recopilar. En referencia a los gastos, estos están descritos en los artículos 5 y 6 de las bases reguladoras y en el artículo 23 de la convocatoria. Sin entrar a mucho detalle, simplemente recordar un poco las reglas generales de elegibilidad de los gastos. ¿Cuáles van a ser los gastos elegibles? Pues aquellos claramente vinculados y necesarios para la ejecución del proyecto, que estén contraídos dentro del plazo de ejecución del mismo. Aquí hay algunas excepciones, pero bueno, en general podemos hablar de gastos contraídos dentro del plazo de ejecución del proyecto, gastos sujetos a precio de mercado. El precio de mercado, para definir cuál es el precio de mercado, siempre os recomendamos que pidáis varios presupuestos. Los gastos deben de estar a nombre del beneficiario, en el caso de agrupaciones, a nombre de la entidad que ejecute el gasto. Y, como diferencia con el plan de recuperación, en este caso el IVA o el impuesto indirecto equivalente puede ser considerado elegible siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación total o parcial por cada una de las entidades. ¿Cuáles serán los gastos no financiables? Pues aquellos que no cumplan estas reglas generales de elegibilidad, aquellos que estén incorrectamente justificados. El impuesto general sobre la renta, la adquisición de terrenos también se ha excluido de los gastos financiables en esta convocatoria, intereses de deuda, licencias, tasas. Bueno, estos últimos gastos son, digamos, los comunes a todas las convocatorias. Aquí sí que, bueno, comentar, hablamos de indemnizaciones por despido de personal laboral propio de la entidad. Sí serán elegibles las indemnizaciones por despidos de personal dedicado 100% al proyecto, o sea, contratado específicamente para el proyecto. Por revisar un poco el tipo de gastos que podemos imputar a nuestros proyectos, las partidas, bueno, pues son las habituales con las que trabajamos en la Fundación. Hay costes de personal, la totalidad del coste personal contratado específicamente para el proyecto y del resto de personal propio de la entidad hasta el 80% de su dedicación.
También serán imputables los viajes y manutención, o sea, los viajes y las manutenciones que se hagan para desplazamientos que estén claramente vinculados con las actividades del proyecto y que estén realizados por estos trabajadores o colaboradores identificados en la tabla de recursos humanos. Contemplamos también las asistencias externas, contrataciones o subcontrataciones de servicios a terceros. Recordad siempre que la subcontratación son aquellas asistencias externas, aquellas tareas que se externalizan porque o bien puedan ser ejecutadas por la misma entidad pero prefiera externalizarlas, o aquellas que coinciden total o parcialmente con el objeto de la ayuda. En este caso, el límite de subcontratación en esta convocatoria es bastante amplio, es decir, es hasta el 70% del coste total elegible del proyecto, del presupuesto. Y bueno, lo único que hay que tener en cuenta, recordad que la subcontratación tiene algunas condiciones especiales de contratación. Material inventariable, será elegible la amortización del mismo, pero también los alquileres y arrendamientos de material inventariable, material fungible, el necesario, compra de bienes necesarios para ejecutar las actividades del proyecto de aquellos bienes cuya vida útil sea inferior a la duración del proyecto, y los gastos generales van a ser máximo del 4%. Bueno, por entrar un poco más en la regionalización de las actividades en el presupuesto, en la convocatoria de bioeconomía. En la convocatoria de bioeconomía se debe regionalizar el presupuesto atendiendo al lugar de ejecución de cada actividad, dentro de cada acción. Decimos, como decía antes, tenemos limitadas las acciones a 10, pero dentro de cada acción entendemos que puede haber subacciones, actividades, gastos específicos. Es decir, en primer lugar, se deberá determinar dónde se ejecutan los gastos de cada actividad y a partir de ahí ubicarlos adecuadamente en el presupuesto. Una acción puede efectivamente presentar gastos en distintas regiones. Hemos planteado un ejemplo para ver cómo podríamos ir aplicando las distintas partidas a distintas regiones. El personal de una acción, bueno, pues en principio decimos, debe asignarse a su centro de trabajo. Si su centro de trabajo es la sede de la entidad que está en una región diferente a la que se van a ejecutar las acciones, pues en principio podríamos entender que si tu trabajo principal es en sede, pues será al centro de trabajo. ¿Que tenemos personal desplazado en otra región? Pues será en esa otra región. Desplazamientos y manutención, pues en principio los viajes podrían estar imputados a la sede de la entidad beneficiaria, la manutención a la región destino si es diferente. Las asistencias externas, pues a la región donde se desarrolla el trabajo. Material fungible e inventariable, o bien a la sede de la entidad donde se realiza la compra, si va a ser el lugar donde se va a ubicar ese material, o bien donde se vaya a instalar o se vaya a utilizar ese material. Los gastos generales, siempre a la entidad beneficiaria, en la sede de la entidad beneficiaria, y la partida de otros pues dependerá del tipo de gasto. Este ejemplo, este ejercicio es para que veáis un poco que dentro de una acción entendemos que puede haber gastos imputados a distintas regiones, si es que la idea del proyecto es trabajar en distintas comunidades autónomas que pertenezcan a distintas regiones. Por ello, cuando descarguéis el documento del presupuesto, que es un Excel, veréis que las 10 actividades, todas las partidas, se pueden imputar a distintas comunidades autónomas. Y lo necesario es que hagáis previamente el trabajo de pensar dónde ubicar cada tipo de gasto, porque luego a la hora de justificar esos gastos, pues habrá que justificar el gasto en la región correspondiente. Lógicamente, si tenemos un proyecto que se va a ejecutar por completo en una comunidad autónoma, pues no hay mucho más. Realmente la práctica totalidad o la totalidad de los gastos irán imputados a esa comunidad autónoma y a esa región. ¿Y por qué es importante? Porque, como veíamos antes, dependiendo de esta regionalización, dependiendo de la región FEDER, la ayuda va a ser de una magnitud o de otra. ¿Qué ocurre en los casos en los cuales trabajemos o el proyecto se desarrolle en varias regiones? Bueno, pues que haremos un promedio, bueno, no haremos un promedio, realmente se calculará por tipo de gasto la ayuda total por entidad. Y por último, es muy importante que tengamos en cuenta que no podemos aprobar modificaciones de proyecto una vez se inicie el proyecto, modificaciones técnicas que vayan a cambiar un cambio en su regionalización. Es decir, si vamos a trabajar en unas fincas, por ejemplo, en Andalucía, y de repente esas fincas
pues por lo que sea no se puede trabajar en ellas, pues podremos pedir una modificación para trabajar en otras fincas diferentes, pero siempre dentro de la misma región. Es decir, no podríamos cambiar de fincas no podríamos cambiar la localización a fincas en Madrid, por ejemplo, porque la región FEDER es diferente. Y por último, hemos recopilado algunas cuestiones que os recomendamos tener en cuenta en la planificación de proyectos. Son lecciones aprendidas de otras convocatorias y son, pues simplemente por recordaros algunos puntos importantes. En primer lugar, todo lo referente a la formulación. La formulación adecuada de actividades, resultados, indicadores, una estimación realista de resultados y valores finales, definición precisa de productos estratégicos y fuentes de verificación. Aquí os recomendamos de nuevo revisar en detalle esa guía de preguntas frecuentes en la cual estamos hablando de qué es un objetivo específico, qué es un resultado de impacto, qué es un resultado de ejecución, los indicadores de impacto y de ejecución, etcétera. También debéis de prever, os recomendamos prever suficiente personal de dedicación exclusiva y o personal administrativo de gestión del proyecto. Hacer una correcta estimación de costes de personal y de la amortización de material inventariable. A veces nos hemos encontrado con proyectos que imputan el 100% del material inventariable cuando las bases y las convocatorias establecen que solamente es imputable la amortización. Y claro, dependiendo de la cantidad de material inventariable, pues ahí puede haber bastante distorsión. También, si es necesario y tenéis pensado solicitar el anticipo que antes hacía referencia a Gema y va a ser necesario solicitar una garantía bancaria, os recomendamos prever los posibles retrasos y o dificultades a la hora de que los bancos os otorguen a las entidades esas garantías bancarias. Tener en cuenta a la hora de la ejecución la normativa que rige las contrataciones y adquisiciones en el marco de la convocatoria, los límites del contrato menor, la selección de proveedores. También considerar los plazos necesarios para la obtención de permisos y licencias, que en algunos casos puede retrasar bastante el inicio de las actividades. Entonces os recomendamos incluirlo y tenerlo en cuenta en el cronograma. Y por último, en el caso de las agrupaciones, recordad la necesidad de asegurar una comunicación interna efectiva entre los miembros de las agrupaciones y recordad, por favor, que siempre os solicitamos que la interlocución con la Fundación Biodiversidad sea por medio del representante de la agrupación y sea única. Por último, recordar un poco el calendario. Ahora mismo estamos en plazo de presentación de solicitudes, que finaliza el 23 de julio. A partir del 23 de julio tendremos 6 meses para resolver la convocatoria. Estamos esperando resolver en enero de 2026. Por lo tanto, los proyectos comenzarían en febrero hasta el 30 de septiembre de 2028. No llega a los 3 años, pero prácticamente. Y estamos a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda adicional que tengáis o que os hayamos generado en esta presentación en ese correo que tenemos habilitado precisamente para esta convocatoria, bioeconomiafeder@fundacionbiodiversidad.es. Y por mi parte. Pues le damos la palabra ahora. Buenos días, muchas gracias a todos. Sé que estabais esperando con ansia la convocatoria marina en un espacio en el que además nos encontramos pasando tanto calor, así que traemos un poco de fresco y espero que os resulte especialmente interesante porque lo que nos vamos a circunscribir o a atajar son los aspectos que esperamos os ayuden a presentar mejores propuestas con las ideas que ya tenéis y que seguro son del máximo interés para nosotros. Empezamos un poco haciendo un poco de hincapié en aquellos aspectos claves de todo lo que es los compromisos internacionales que ha adquirido España, del marco europeo, para que tengáis un poco ese marco referencial a la hora de presentar vuestros proyectos, esos antecedentes, esa orientación hacia donde queremos que dirijáis los proyectos y vosotros mismos queréis enmarcarlos, tienen que estar siempre vinculadas a este marco regulatorio
que nos rodea, porque de todos ellos emana una necesidad de seguir investigando, pero no de una forma cualquiera, sino una investigación que esté adaptada y orientada a la gestión de los espacios. En los espacios marinos hemos detectado y seguimos viendo habitualmente esa falta de información, de concreción, de datos que muchas veces son necesarios para una mejor toma de decisiones, y es precisamente hacia donde queremos orientar esta convocatoria. En esa línea, y como elemento vertebral de todo nuestro programa FEDER, y no podía ser menos de nuestra convocatoria de biodiversidad marina, la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas es un elemento clave. Entonces, no hay que despreciar en absoluto esta estrategia, con objeto de que no podemos dejar de lado un plan estratégico estatal de patrimonio natural y de la biodiversidad, el plan director de la RAMPE, las estrategias marinas, de tal forma que siempre respire esa infraestructura verde también en el medio marino. De ahí emanan la tipología de proyectos que se piden en la convocatoria de ayudas. Dos tipologías básicas: la parte más de investigación, estudios y actuaciones experimentales, y otra de actuaciones directas de conservación y restauración. Y siempre teniendo en cuenta 4 aspectos transversales que, igual que la infraestructura tiene que emanar de esa esencia de esos proyectos, tienen que estar siempre presentes tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático, que está teniendo importantes efectos en nuestro medio marino. El enfoque de género, tanto para lo que es la presentación del proyecto para los equipos de trabajo, como para el enfoque para la sociedad. Los resultados, cuando decimos accesibles, es que tienen que ser, en la medida de lo posible, interoperables. Tienen que ser datos que realmente luego vayan destinados y a parar a los tomadores de decisiones, que son aquellos que van a recibir al final la información que se origina en nuestros proyectos de investigación. Y esos proyectos tienen que tener y asegurar una transferencia de esos resultados, con objeto precisamente de que el proyecto no finalice, como ninguno de nosotros quisiéramos, en un cajón olvidado, sino que realmente tenga un efecto y sea transformador. Nos centramos un poquito en la información de lo que es la convocatoria, que la tenéis todos, por supuesto, en el documento de referencia, pero no queríamos dejar de contaros estos aspectos generales. La dotación es de 6 millones de euros del total de la convocatoria, 3,94 son de la ayuda FEDER. Los proyectos tendrán una duración aproximada de 3 años y deben comenzar, esto es importante, a partir de la resolución de la misma. Es decir, no tienen que ser proyectos que ya hayan iniciado, sino que precisamente en el marco de esta convocatoria tienen que tener su inicio. Con esto lo que esperamos es precisamente recapitular esos proyectos que vosotros ya estáis probablemente pergeñando y pensando, y la idea es darles luz con esta dotación económica, que estamos hablando entre 400 y 650.000 euros por proyecto, no la ayuda a solicitar a la Fundación Biodiversidad, que esa vendrá determinada por la regionalización, que os contaré un poquito más adelante. El plazo de presentación de solicitudes es desde ya está abierta la convocatoria, y lo importante que tenéis que tener en cuenta es que finalizará el plazo de presentación el 16 de julio de 2025. Tenemos otra convocatoria, como bien se ha dicho al inicio de la jornada, con otros fondos. Esperamos que encontréis la fórmula para encajar en una u en otra, y si tenéis dudas no dudéis en consultarnos. No lo he dicho al inicio de la presentación, pero sí quisiera decirlo ahora para que no estéis tomando fotografías desde el ordenador. La presentación la colgaremos en la página web de la Fundación. Ahora lo importante es que os centréis en lo que os puedo contar y en lo que podemos añadir sobre lo que ya está en las órdenes de bases y convocatoria de ayudas, para que os ayude a interiorizar mejor cómo presentar vuestro proyecto. En la línea de lo que os estaba comentando, seguimos con el cumplimiento de DNSH, y existe la posibilidad de presentar un anticipo del 30% de las ayudas, para el cual es necesaria la constitución de un aval bancario. Vale, la tipología de entidades que pueden ser beneficiarias están aquí listadas. Son las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, universidades públicas y sus institutos universitarios, centros tecnológicos y de apoyo a la innovación tecnológica sin ánimo de lucro y estatales, y otros centros públicos o privados sin ánimo de lucro en investigación, desarrollo e innovación. Quisiera recalcar que las entidades privadas, como empresas y entidades locales o administraciones públicas, no son entidades potencialmente beneficiarias para esta convocatoria en concreto. ¿Vale? Tienen todas las entidades que he listado y que están en el listado de la convocatoria de ayudas.
tienen que tener domicilio en España. En algunas de las comunidades autónomas, ahora iré a la parte de regionalización de presupuesto, que es donde podemos ahondar en esta parte de las comunidades autónomas que estarían incluidas en la convocatoria. Y sí es importante mencionar que cabe esperar que se presenten agrupaciones de un máximo de 4 entidades, en las cuales tiene que haber una entidad coordinadora de la agrupación, que será con la que tengamos el contacto si es la agrupación que resulta beneficiaria. Aquí sí me voy a detener un poco más, porque hemos visto que se hacía mención a los centros de trabajo y demás. Bueno, esta es la parte un poco, espero la presentación nos ayude a plantear mejor los proyectos y quite algunas de las dudas que puede haber de la lectura de la convocatoria. La convocatoria tiene un ámbito nacional. Sin embargo, la regionalización de esa senda financiera de FEDER, que está ya establecida, limita la presentación de solicitudes a entidades que tengan sede o centro de la entidad beneficiaria en aquellas comunidades autónomas costeras. Es decir, aquellas que aparecen marcadas con una X, no es que no las queramos, obviamente no es la situación, sino que está limitado solamente la presentación de proyectos con entidades que tengan sede o centro de trabajo de la entidad en comunidades autónomas costeras. Esto es muy importante porque el resto de comunidades autónomas o de entidades que tengan sede en comunidades autónomas de interior no serían potencialmente beneficiarias de esta convocatoria. Entonces, para que lo tengáis en cuenta a la hora de realizar las agrupaciones, de pensar en los proyectos. Entonces, una cosa que sí me parecía importante destacar y que está puesto en la convocatoria, pero bueno, entiendo que es mucho contenido el que hay que asimilar, es que se entiende como sede o centro de trabajo o regional aquel que está constituido como lugar de trabajo habitual del personal de la entidad distinto de la sede principal, siempre y cuando esté legalmente constituido como centro de trabajo. Esa documentación administrativa que justifique el centro de trabajo o su constitución legal como tal deberá adjuntarse en la solicitud para que se pueda tener tenido en cuenta el proyecto. Los porcentajes de cofinanciación se mantienen con respecto a FEDER. En las regiones menos desarrolladas el 85% de cofinanciación, las que están en transición el 60% y las más desarrolladas el 40%. Tenemos la excepcionalidad de Canarias como región ultraperiférica que recibe el 85% de cofinanciación de los proyectos que presente. Si nos vamos ya un poquito más a lo que es el detalle técnico de las acciones subvencionables, quisiera destacar que tenemos varias opciones, siempre son, como se ha comentado en la presentación de bioeconomía, son opciones abiertas para que seáis vosotras las entidades que tenéis ideas, que tenéis necesidades, que ya habéis detectado necesidades en la gestión de los espacios, que nos presentéis aquellos proyectos que mejor se ajusten a algunas de estas líneas en las que, como habréis visto, emana y se respira infraestructura verde en todas y cada una de ellas, con el objeto de que la conectividad esté siempre presente para tanto las especies como los espacios marinos. El ámbito de actuación son todas las aguas bajo jurisdicción nacional y es muy importante destacar que solamente una propuesta se puede presentar como entidad solicitante. Esto significa que una misma entidad puede presentarse en solitario y no podrá presentarse como entidad coordinadora de una agrupación, o puede presentarse como entidad coordinadora de una agrupación, en cuyo caso no podría presentarse como entidad solicitante individual. No obstante, existe esa pequeña excepción en la que una entidad que participe como entidad colaboradora en una agrupación sí tiene capacidad de presentarse como entidad solicitante única o individual en una de las propuestas adicionales que quisiera presentar en otra línea de trabajo. Nos pasamos a una parte un poquito más, bueno, digamos farragosa o que nos apetece menos, pero que es indudablemente esencial y necesaria para que vosotros podáis plantear bien los proyectos y los presupuestos asociados a los mismos. Entonces, aquí os damos simplemente unas pequeñas pinceladas de lo que ya está en la convocatoria, que son las reglas generales de elegibilidad, y os destacamos aquellos gastos que no van a ser financiables para que tengáis en cuenta estas consideraciones a la hora de presentar vuestros presupuestos.
Como reglas generales, los gastos deben estar claramente vinculados y necesarios para la ejecución de las actividades del proyecto. Esto lo vamos a ver, ahora veremos los modelos que se presentan, pero cuando se evalúan las propuestas, esta documentación se valora y se entiende para precisamente ver que los presupuestos no están lógicamente fuera de precios de mercado, que no estamos hablando de datos que no hacen falta para la ejecución del proyecto. Siempre se establece una vinculación técnica con el gasto de ejecución. Los gastos deben estar contraídos dentro del plazo de ejecución del proyecto y ahí nos remitimos a ese cronograma que tenemos, que es desde que la resolución sea publicada y ya pueden dar comienzo los proyectos que sean finalmente beneficiarios, hasta el 30 de septiembre de 2028. Los gastos deben estar sujetos a esos precios de mercado que comentaba, para lo cual siempre recomendamos que tramitéis todo a través de licitaciones, solicitud de varias ofertas, de tal forma que esa justificación sea mucho más sencilla también para vosotros. Los gastos deben estar a nombre del beneficiario, esto muchas de las entidades ya lo conocéis, y en el caso de agrupaciones tiene que estar a nombre de la entidad que realice el gasto, ¿vale? No tiene que ser a nombre de la entidad que lidera la agrupación. El IVA es un gasto financiable siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación por compensación total o parcial del mismo. Y como gastos no financiables, aparte de los que ya estáis familiarizados con los mismos, quisiera destacar que en esta ocasión el impuesto de las personas sobre la renta no es un gasto financiable, para que lo tengáis en cuenta. En este caso, la adquisición de terrenos entiendo que será una cosa que probablemente no tuvierais ya presente, pero bueno, aquí quedan listados estos gastos que seguro que ya habéis contemplado en la previsión de vuestros presupuestos. Vamos a ahondar un poco más en la tipología de gastos que son presentables y que os van a ayudar a la elaboración de los presupuestos, como son los gastos de personal. Se puede financiar la totalidad del coste laboral de personas contratadas para la ejecución del proyecto, y en el caso de personal propio de la entidad hasta un 80%. Destacamos aquí como mínimo debe haber un perfil con dedicación exclusiva al proyecto. Esto es una obligación de la convocatoria porque nos garantiza que el seguimiento, tanto por parte de la entidad como el que luego os prestamos por parte de la Fundación a la hora de ejecutar el proyecto, sale con muchísimas más garantías de éxito, y todas esas premisas que se han establecido al principio del proyecto, esos objetivos, esa transferibilidad de datos, esa transferencia, va realmente a suceder de forma que si hay una persona que está directamente implicada en la ejecución. El 75% de coste laboral imputado de personal adscrito al centro de trabajo en caso de ser distinto de la sede principal. ¿Esto para qué está aquí especificado esta condición? Pues para que precisamente en el caso de entidades que tengan una sede que no sea el centro de trabajo, nos puedan imputen de verdad el personal que está dedicado en ese centro de trabajo por el cual se ha podido conceder la ayuda en esta región costera. Los viajes y manutención tienen que estar vinculados con las actividades del proyecto en todo momento. Siempre en la justificación se pedirá que se vincule dicho gasto, pero es importante tenerlo en cuenta a la hora de preparar el presupuesto para ser todo lo ambiciosos que realmente vayamos a ser durante la ejecución del mismo. Las asistencias externas son financiables con las contrataciones o subcontrataciones, teniendo en cuenta el límite que en el caso de la subcontratación estamos hablando de un límite del máximo del 50% de la misma. El material inventariable es financiable en su amortización, es decir, deberéis presentar cuando se ha realizado la compra del material, y a partir de entonces y durante el periodo de ejecución del proyecto, esa amortización es la que es financiable. Material fungible, que no sea inventariable y que sea necesario para la ejecución del proyecto, y los gastos indirectos serán de un máximo del 4% del coste total elegible, y no es necesario aportar una documentación adicional más que un certificado de ejecución de dichos gastos. Ahora veríamos un poco lo que es ya la fase de tramitación de la solicitud. Hemos visto un poco la parte técnica de planteamiento de nuestro proyecto, la parte un poco económica, que siempre requiere de mucho tiempo, y ahora estaríamos en disposición ya de presentar la documentación. Tenemos dos grandes bloques, la parte de la documentación técnica y la documentación administrativa. Aquí hemos reseñado lo que es subsanable de lo que no. Voy a empezar por la documentación administrativa, que sí es subsanable, y aquí habrá que presentar los estatutos, los poderes que acrediten la representación legal de la entidad, del representante legal, la inscripción en el registro correspondiente. Y como veis, aparece, salvo número de beneficiario,
2022 o posterior, eso significa que aquellas entidades que habéis sido beneficiarios en una convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en la página web podéis encontrar un registro de beneficiarios. Si no ha habido ningún cambio en ninguno de estos documentos, simplemente en el formulario de solicitud indicáis el número de referencia de dicha que venga en ese documento que os comentaba, y no tendríais que presentar esta documentación. En el caso de que hubiera habido un cambio del representante legal de la entidad o en los estatutos de la misma, deberíais presentar esa nueva documentación para actualizarla. Y luego, por propuesta, lo que os pedíamos es que siempre tiene que estar firmado con firma digital por el representante legal de la entidad la solicitud de la ayuda, que es un documento único que incluye el cumplimiento del principio de NSH, subvenciones y otras ayudas y el cumplimiento de condiciones de acceso a la ayuda. En el caso de las agrupaciones, no os olvidéis de adjuntar el acuerdo interno de la agrupación para que podamos verificar que las mismas vais a formar parte del proyecto y durante su ejecución. Toda esta documentación es subsanable, como viene pautado e instruido en la convocatoria, y luego tendríamos la documentación técnica. Quisiera hacer una recomendación que probablemente todos hayáis vivido en algún momento, y es que, por favor, antes de colgarlo todo, reviséis que lo que estáis subiendo es la documentación que tenéis que subir. Es decir, que si estamos hablando de un marco lógico, cuando adjuntéis el marco lógico, a verificar que es el marco lógico el documento que estáis subiendo y no estáis subiendo por error 2 veces el cuadro de recursos humanos o el presupuesto, ¿vale? Porque esta documentación, al no ser subsanable, no podríamos requerir aquella documentación que nos hubiera colgado en primera instancia. Como os decía, la documentación técnica se compone de un marco lógico en el que hemos limitado a 10 actividades la presentación del mismo y en el que esperamos una definición de resultados e indicadores claros para facilitarnos ese seguimiento a las dos partes. El presupuesto, os llamo la atención a la regionalización que ha quedado explicado en la parte previa de la presentación, y los recursos humanos, atención a la tipología de los mismos, si son personal propio de la entidad, personal contratado específicamente para el proyecto o personal colaborador o voluntario. El cronograma están indicados en la convocatoria. Recordaros que no pueden empezar los proyectos antes de la resolución y deberán finalizar al 30 de septiembre de 2028. Y luego tenéis la opción de añadir cartas de apoyo, la localización de las actuaciones con sistemas de información geográfica. En el caso de cartas de apoyo, sí que es cierto que os recomendamos que en la medida de lo posible contéis con las cartas de las administraciones públicas que van a estar implicadas de alguna forma en el apoyo al proyecto, que sean conocedoras del mismo, porque es una cosa que sí que se va a tener en cuenta en la evaluación, como veremos ahora en los criterios. Uso obligatorio de modelos es una cosa muy importante porque nos permite homogeneizar toda la evaluación que realizamos y hace que todas las entidades que presentéis propuestas lo hagan en las mismas condiciones, con la misma documentación y la misma información. Y ya hemos visto toda la documentación que necesitamos, ahora nos circunscribiríamos o nos iríamos ya tengo mi proyecto, ya lo hemos pensado, he regionalizado mi presupuesto. ¿Cómo presento la solicitud? Bueno, pues lo primero, llamaros la atención sobre el enlace que quedará colgado en la web y que de todas formas tenéis en la página, a la guía de presentación de solicitudes. Os recomiendo que la tengáis a mano cuando vayáis a presentar la propuesta porque seguro que os es de mucha utilidad. Hay dos formas de acceder a la presentación de solicitudes, bien a través de la página web que figura en la presentación, fundación-biodiversidad.sedeelectronica.es, o bien a través de cuando hacéis una búsqueda por las convocatorias que están actualmente abiertas y vais a la de biodiversidad marina y hay un enlace que os dirige directamente a la sede electrónica. Para entidades que nos conocéis de otros años, la sede electrónica es una sede electrónica per se, por lo tanto aquí no hace falta acceder con ningún tipo de clave, sino que se accede con certificado electrónico. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Identificar al solicitante, como he dicho, con certificado electrónico, cumplimentar la propuesta, adjuntar la documentación en la que os pido una especial atención a qué es lo que tenéis que presentar y que se firme y entregue. Aquí tengo algunos de los aspectos que, relacionados con estos 4 puntos para hacer entrega de la documentación, necesitáis tener en cuenta. Remarco que es necesario disponer de un certificado digital para poder acceder a la sede electrónica.
Es importante que nos identifiquéis que el correo electrónico que va a ser de contacto con vuestra entidad es válido y es el correcto y es en el que realmente vais a recibir las solicitudes. Os recomendamos muchas veces que pongáis un correo electrónico del área, del departamento, que sea un poco más genérico, al que varias de vosotros tengáis acceso al mismo, porque eso nos facilita la comunicación siempre con vosotros en caso de que la persona que estuviera o hubiera hecho el registro de la solicitud estuviera de vacaciones, de baja. De esta forma evitamos muchas incidencias asociadas a una falta de recepción en el momento por vosotros de los correos electrónicos, ya que va a ser el único medio de comunicación que vamos a tener durante los procesos de selección de las ayudas. Es importante también que os comentemos que la entidad se puede presentar el proyecto a través de una persona que esté habilitada para ello, es decir, si accede una persona individual, accede con su certificado electrónico y presenta el proyecto en nombre de la entidad a la que representa, para lo cual tiene que estar acreditado por el representante legal de la entidad, y recordamos que toda la documentación debe estar firmada por la persona que representa y ostenta la responsabilidad legal de representar a la entidad. Como os decíamos, las notificaciones van a ir siempre con certificado digital. Es importante que guardéis la información según la vayáis colgando, y os hemos dejado y habilitado un modelo o un formulario en Word para que podáis hacer una primera descarga de información vosotros en ese formulario y ya luego podáis volcarlo todo a la sede digital, con lo cual esperamos que os facilite un poco la cumplimentación de esta parte. Todo está en la página web de la Fundación, en la parte y en el apartado de las convocatorias. Nos centramos, ya habéis presentado vuestra propuesta, soñamos un poco, ya está hecho, el 16 de julio ya llegó y habéis entregado todas las propuestas. Empezaría lo que sería la fase de evaluación. Los criterios los tenéis publicados y sois bien conocedores de ellos. Es importante destacaros toda esa parte de marco normativo que nos englobaba al principio de la convocatoria, porque será algo muy evaluado, como podéis ver, el peso que tiene para todas esas sinergias con las estrategias y planes nacionales. Pero sí quería llamar la atención sobre dos cosas que a lo mejor pueden pasar un poco desapercibidas, y es que los proyectos deben tener una calidad técnica mínima para poder ser considerados como propuestas beneficiarias. La idea es que aquellas propuestas que tengan una baja calidad técnica no puedan resultar beneficiarias, porque carecerían de las capacidades para poder resultar no solamente beneficiarias, sino que no se podrían ejecutar esos proyectos con una mínima garantía de consecución de resultados. Entonces, de ahí que los proyectos tengan que tener al menos una calidad mínima técnica de 15 puntos y luego tengan que tener al menos 50 puntos en la suma de todos estos criterios técnicos, de pertinencia y estratégicos. Las dificultades comunes que nos encontramos o que os encontráis eminentemente vosotras, obviamente, en la presentación y la planificación de vuestros proyectos, es que muchas veces no contáis con suficiente personal dedicado en exclusiva. De ahí esa obligatoriedad y la capacidad que dispone con la financiación esta convocatoria para que podáis poner a una persona a disposición 100% del proyecto, y luego esa parte administrativa o de gestión que siempre es un poco más tediosa y en la que os pedimos un esfuerzo para que luego los resultados realmente se transfieran de la forma en la que esperamos, porque recibáis el 100% de la ayuda que se os ha concedido en la resolución. Suele haber o nos encontramos una estimación errónea de los costes de personal y material inventariable, que con esta breve presentación queremos ayudaros a que podáis afinar un poco más en la presentación de vuestros proyectos. Una sobreestimación de los gastos de viaje del personal, porque muchas veces somos más ambiciosos de lo que luego la realidad del proyecto nos permite ser. Retrasos en la obtención de permisos y licencias. Esto es una cuestión absolutamente vital para la ejecución de muchos de vuestros proyectos. Entonces, si ya tenéis una idea en la que vais a necesitar de estas licencias, os recomendamos que no solamente que os pongáis ya en marcha con ellos, sino que en la medida de lo posible lo tramitéis, para luego no encontrarnos con que no se puede ejecutar la actividad objeto de la financiación, porque se quedaría fuera por no haber tenido los permisos obtenidos en el marco del cronograma estipulado. La escasa asignación de tiempos y acciones de coordinación, lo he comentado al principio.
Y luego, esto es una cosa muy importante, la consideración de la interlocución única con la entidad coordinadora en caso de agrupaciones. Es importante que cuando consideréis o realicéis una agrupación, identifiquéis bien a la entidad que os va a representar y de ahí una persona que va a ser la que va a ser capaz de trasladar toda la información y toda la interlocución que tenga con la Fundación Biodiversidad. Y luego, por favor, prestar atención a los indicadores de ejecución y el resultado, que será lo que finalmente se visibilice de vuestros proyectos. Con esta parte termino, simplemente indicaros un poco el calendario que tenemos previsto. Sabéis que se publicó la convocatoria el 30 de mayo, está abierta hasta el 16 de julio. Este es el plazo que tenemos para la presentación de solicitudes. Esperamos resolver en enero de 2026 y que los proyectos ya puedan comenzar su ejecución en febrero. Os dejamos el correo para todas aquellas dudas que no se hayan podido resolver o que os surjan durante la revisión y presentación de vuestras propuestas a proyectos@fundación-mediobiodiversidad.es y estamos deseando recibir esas propuestas tan interesantes que seguro estáis trabajando en ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, Gemma, Paloma. Vamos a refrescar algunas de las preguntas que habéis hecho y algunas sugerencias generales finales para aprovechar estos últimos 5 minutos de jornada. Lo primero, los costes de proyecto que habéis preguntado, la preparación de las propuestas para luego cargarlas al propio proyecto no podrá ser porque solo se aceptan costes desde la resolución de las convocatorias, ¿vale? Muy importante, la cofinanciación de los proyectos. La cofinanciación no puede ser entre diferentes fondos europeos. No se puede buscar la cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo de Pesca para cofinanciar un proyecto de esta línea de FEDER, de biodiversidad marina. No se puede buscar financiación de la PEPAC para cofinanciar un proyecto de bioeconomía. No se puede cofinanciar uno de fondo social con alguno de estos. Y muy importante, ¿vale? Trascendental. Preguntabais también nuevas convocatorias de estas o de bioeconomía. Bueno, la certeza actual, ahora no podemos asegurar absolutamente nada. La certeza es que estos son los fondos que tenemos disponibles en estas dos líneas en el marco del FEDER. Queda la incertidumbre de cómo se va a gestionar los remanentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que todavía es una de las incertidumbres grandes que existen de cómo se van a poder reutilizar esos fondos y si se va a poder hacer otras nuevas convocatorias. Nuestra sugerencia es que aprovechéis estas ventanillas, el aquí y el ahora, porque no van a ser anuales. Seguramente esta disponibilidad de fondos que tenemos ahora no van a ser anuales. Nuestra intención es continuista, para poder seguir desarrollando estas convocatorias en el futuro. Pero ahora mismo es lo que tenemos pintado. Al respecto de la regionalización, quizás es lo más complicado y además muy diferente entre lo que han contado Gemma y lo que ha contado Cristina. Y yo creo que lo han contado muy bien y viene impuesta. No es una cosa que nosotros hayamos querido, ¿vale? Esto es importante que lo transmitamos. El que una entidad tenga una determinada sede y pueda trabajar en el medio marino en otra región es una de las cuestiones que nos ha venido impuesta por Comisión y por Ministerio de Hacienda, ¿vale? Que estemos desarrollando en todo el territorio, dependiendo de dónde se vayan ejecutando las diferentes acciones en bioeconomía, es completamente diferente de dónde tienes la sede en la convocatoria de biodiversidad marina. Muy importante que lo conozcáis y sepáis y que viene impuesto. También algunos decíais, son similares a Pleamar, a otras convocatorias históricas del PRTR. Sí, similares sí, pero no utilicéis los mismos modelos que en su momento presentasteis porque hay muchas particularidades y realmente son diferentes. Son formas diferentes de ejecutar. Otras reflexiones por mi parte. Existen, y preguntabais algunas, si alguna de vuestras ideas podrían entrar o no entrar. Es muy interesante ver lo que han sido nuestras resoluciones previas y en nuestra página web existen ejemplos de todo lo que hemos ido desarrollando en el ámbito de la bioeconomía y de lo que también hemos financiado en el ámbito de la biodiversidad marina, ¿vale? Hay ejemplos de dónde son estos proyectos. Sugerencia que también hago siempre, haceros a vosotros mismos el examen de los criterios de evaluación. Ver dónde tenéis escrito cada una de las cosas que se piden y que vamos a evaluar en el comité de evaluación en cada uno de los criterios y no dar absolutamente nada por sobreentendido. Los conflictos previos, las estrategias sobre las que se está trabajando, tratar de utilizar los espacios para explicar cada una de vuestras necesidades en el proyecto.
la idea, una muy buena idea, muy estratégica y muy ambientalmente relevante, no es solo suficiente. Hay que tener también un muy buen proyecto escrito. Y un muy buen proyecto escrito, si no es una idea relevante y que no cuadra con las ideas de las convocatorias, tampoco va a ser suficiente. Entendemos que vamos a seleccionar entre 25 y 30 proyectos en bioeconomía y posiblemente 16, 17 de biodiversidad marina. Dependerá, evidentemente, de los montantes globales de los proyectos. Pero entendemos eso. Por tanto, ser de todo el Estado, de todo el país, los mejores en ese ámbito requiere una gran idea, ambientalmente relevante, transformadora y que perdure. Y a este respecto también muy relevante lo que nos habéis preguntado de ¿serán prioritarios las continuidades de los proyectos que ya se han estado desarrollando en el marco del PRTR? En principio, no. No se va a buscar esa continuidad. De hecho, los proyectos que se han financiado tienen que haber transformaciones per se. Hay que justificar muy bien por qué es una continuidad de una cosa que tenía que haber sido finalista en el marco de los fondos que ya se han dado. Evidentemente, será todo en el marco de los propios criterios de evaluación de las convocatorias. Pero que sepáis que per se una muy buena propuesta que se haya seleccionado en el marco del plan de recuperación no tendría por qué serlo en estas convocatorias FEDER. Una última sugerencia, nos interesa mucho, y lo decía al principio, que todo quede recogido en el marco del Sistema Integrado de Información de la Biodiversidad. Sugiero que cuando se vayan a generar datos de conocimiento amplio, lo especifiquéis específicamente, ¿vale? Valga la redundancia. Y que también entendáis, a los que nos estáis pidiendo también, que entendamos bien las ideas que tenéis y que los podamos ayudar, que no nos reunimos en este proceso de presentación de propuestas o cuando estemos luego en el marco de la propia evaluación, no nos reunimos con ninguna entidad para entender mejor la propuesta. Tiene que ser todo en el marco de lo que esté presentado, tal y como os han dicho las compañeras, lo que esté entregado en los diferentes formularios específicos y es lo que nosotros entenderemos como la propuesta definitivamente presentada. ¿Tenías alguna cuestión más, Gemma? Sí, 3 cuestiones más concretas. También sobre dudas que habéis reiterado o que puede que no hayan quedado claras de la convocatoria de bioeconomía. Sobre la persona interlocutora habéis preguntado varios, esto no cambia con respecto a PRTR, lo ha preguntado además una entidad que ya tiene experiencia con nosotros en PRTR. Hasta la resolución, la comunicación se hará con el mail que nos habéis dado, que nos pongáis en la solicitud, y una vez resuelta, si sois beneficiarios, la persona interlocutora será la que nos digáis. Normalmente nos preguntamos que nos deis una persona responsable de la entidad a la que comunicarle todos los temas. Normalmente, si es una agrupación, suele ser la entidad coordinadora de la agrupación, pero esto no cambia. Habéis preguntado también si hay alguna acción específica de comunicación obligatoria, dónde iría la comunicación. Luego, si Sergio quiere complementarme, pero en realidad está bien preguntado. En PRTR sí que incluíamos un plan de comunicación obligatorio y esto ha cambiado en FEDER, donde veis que no es obligatorio la presentación de un plan de estas características. La comunicación, por tanto, la podéis integrar en el proyecto como una acción más, diferente, o la podéis integrar como subacción o de manera transversal. Siempre es más fácil ver toda la envergadura que tiene la comunicación cuando está separada en una actuación diferente, pero como digo, esto en este caso es abierto. Y sí, las acciones pueden tener subacciones. El hecho de limitarlo a 10 es un beneficio mutuo. Veíamos propuestas de 17 acciones donde no era fácil la comprensión del marco, ¿no? Creemos que 10 es un número adecuado para tener una propuesta completa pero coherente. Y los temas de regionalización somos conscientes de la complejidad a la hora de presupuestar. En el caso de bioeconomía entendemos que es lo más justo establecer esta distinción y otorgar el gasto, asignar el gasto a donde realmente se ejecuta o donde realmente se beneficia, el territorio que se beneficia del gasto. Este va a ser siempre el criterio a seguir, ¿no? ¿Qué territorio se beneficia de este gasto que yo estoy ejecutando? Nos habéis hecho preguntas, por ejemplo, tengo sede en Madrid, os ocurrirá a varios de vosotros o en una otra gran ciudad, pero mi proyecto se desarrolla o parte de mi proyecto está en Galicia.
¿Qué hago con el personal? Bueno, lo que os vamos a pedir es que hagáis una estimación de dónde va a estar de dónde va a hacer su trabajo ese personal. Si hay una parte de ese personal cuyo trabajo es en sede, lo cual será lo normal, tenéis que estimar qué parte estará en sede y estimar qué parte será en Galicia, en este caso. Con el resto de gastos es un poco más complejo, pero la pregunta es qué territorio se beneficia de mi gasto. No solo en la compra, sino en el uso. Entonces tendréis que hacer una estimación. Por ejemplo, en manutención también es sencillo. La manutención de un viaje pues, se ejecuta en el territorio donde viajo. Otros depende de dónde estoy comprando y dónde estoy usando ese material fungible, ese material inventariable o los viajes de ida y vuelta. Ahí tendréis que hacer una estimación de dónde compro y dónde ejecuto, qué territorio se beneficia de mi gasto. De todas formas, os estamos derivando al mail porque estas dudas concretas que me imagino que quedarán, pues las resolveremos por esa vía. Cristina. Sí, solamente quería hacer una pequeña aclaración que a lo mejor no hemos expresado correctamente. Es durante el proceso de resolución, es decir, en el momento en que nos encontramos ahora y una vez finalice el plazo de presentación de solicitudes, hasta esa resolución todo va a ser tramitado vía sede electrónica, de tal forma que lo que vamos a hacer es desde la propia sede electrónica llegarán correos electrónicos a ese correo electrónico que hemos pedido de contacto, por el que os hemos dado la pauta o la instrucción de que sea un correo electrónico válido, que consultéis con frecuencia, porque sea el único medio de comunicación por nuestra parte. Luego están los correos electrónicos, tanto el de bioeconomía.feder@ como el de proyectos@, para atender a aquellas dudas o consultas que podáis tener durante el proceso de presentación de solicitudes. Muy bien, pues muchas gracias a las tres, a Sergio y todo el equipo que está contestando todas las dudas al otro lado, tanto del PIR como del chat, finalmente. Os agradecemos la atención. Esperamos que este formato de resolución así de dudas en directo y contar las convocatorias en detalle sean útiles para todas vuestras entidades y os deseamos muchísima suerte en la preparación de estos proyectos. Hasta muy pronto. Gracias.